nueva medicina. Una medicina que no es diferente realmente a la que nos enseñaron a nosotros los médicos en la universidad, sino que es una nueva visión. Es algo científico que nos enseña a percibir la medicina desde otro punto de vista, que nos ayuda a curarnos con el poder de la mente. Cuando uno aprende que la mente es la culpable de que nos enfermemos y que la mente es la que hace finalmente que nos sanemos, entonces puedes cambiar tu vida y empezar a sanarte de cualquier enfermedad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo quiero que entendamos que cuando yo empecé a estudiar medicina, pues mis profesores, todos científicos, es ciencia. Yo no me desperté un día iluminado y se me ocurrieron todas estas cosas que yo les voy a enseñar, sino que son años y años de estudio, y yo les voy a enseñar a lo largo de todos estos programas, les voy a enseñar cómo nosotros nos podemos curar con el poder de la mente. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona nuestra mente. Entonces vamos a hablar de la psiconeuroinmunoendocrinología. Antes de hablar de la psiconeuroinmunoendocrinología, tenemos que entender que la mente inconsciente gobierna el 95% de mi vida. El 95% de lo que nosotros somos, hacemos, vivimos, sufrimos, nos enfermamos, lo hacemos sin darnos cuenta. Vivimos en automático. Y ese automático que gobierna mi vida se llama mente inconsciente. Nosotros podemos programar esa mente inconsciente que gobierna el 95% de mi vida de dos maneras: con lo que pensamos y con lo que decimos. Y esto nos lo enseñó la programación neurolingüística desde hace más de 30 años, más de 40 años. Hoy quiero enseñarles que existe una ciencia nueva que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Y para que entiendan que esto es científico, les presento un libro escrito por profesores de la Universidad del Valle, 10 profesores de la Universidad del Valle, que nos enseñan cómo la mente, cómo nosotros desde nuestro cerebro podemos liberar sustancias que hacen que nosotros finalmente nos enfermemos. Y a eso le han llamado la psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Qué es la psiconeuroinmunoendocrinología? Vamos a entender que la psiconeuroinmunoendocrinología es una ciencia nueva, relativamente nueva, que nos enseña que cada pensamiento que nosotros tenemos genera unos cambios a nivel de nuestro sistema nervioso. Y esos cambios a nivel de mi sistema nervioso hace que se produzcan unos cambios produzcan unas sustancias llamadas neurotransmisores y hormonas. Y esos neurotransmisores y esas hormonas que se liberan por una orden de nuestro sistema nervioso van a ir a actuar sobre nuestro cuerpo físico, produciendo unos cambios positivos, salud, negativos, enfermedad. ¿De qué depende que estemos sanos o enfermos? De lo que pensemos. Y eso es lo que yo te voy a enseñar cada miércoles, cómo nosotros con cada pensamiento, cada palabra que estamos expresando, nos estamos sanando o enfermando cada día más. ¿Qué es la psiconeuroinmunoendocrinología? Te lo voy a explicar de unos términos bastante simples. Pero antes de explicártelo, quiero recordarte que hoy podemos hablar contigo directamente si nos llamas a los teléfonos 898356. 898356. ¿Qué es la psiconeuroinmunoendocrinología? ¿Cómo funciona? La verdad es que nosotros, ustedes todos lo sabemos, nuestro cuerpo funciona por electricidad y química. Somos electricidad y química. Si vamos a mirar cómo está funcionando nuestro corazón, hacemos algo que se llama un electrocardiograma. Pero si nosotros queremos medir cómo está funcionando el cerebro, hacemos un electroencefalograma. Si queremos mirar cómo está funcionando el músculo, entonces hacemos una electromiografía. Esos exámenes son para demostrar que nosotros funcionamos por electricidad. Pero ¿quién hace funcionar todo eso? Hay unas sustancias que se mandan desde nuestro cerebro para que lleguen a través de la sangre a cada célula de nuestro cuerpo. Y eso es lo que hace que se produzcan los cambios en nuestro cuerpo. Para que lo entiendan mejor, voy a mostrarles esta diapositiva. Imagínense que ustedes van a cine y cuando ustedes van al cine les dan un vaso para que ustedes escojan cuál gaseosa quieren comprar en un dispensador de gaseosas. Aquí pongo 2 dispensadores, hagan de cuenta que tenemos 2 dispensadores en nuestro cerebro y esos 2 dispensadores liberan sustancias positivas, llamémoslas positivas, y sustancias negativas. ¿Por qué les digo llamémoslas? Porque las sustancias positivas nos activan, nos dan energía, nos despiertan, nos llenan de luz, de optimismo,
Y las sustancias negativas finalmente lo que hacen es todo lo contrario. Entonces nos mandan a dormir, nos bajan la energía, nos hacen pensar diferente y nosotros realmente estamos en equilibrio. La idea es que nuestro cuerpo está en equilibrio. A las sustancias positivas le llamamos endorfinas, dopamina, serotonina, oxitocina, sustancias positivas que cuando inundan nuestro cuerpo sentimos ese placer, esa alegría, esa felicidad. Por el lado de las sustancias negativas, entonces tenemos otras sustancias como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol. Sustancias que cuando nos inundan nuestro cuerpo nos sentimos mal, nos deprimen, nos hacen sentir con baja energía y finalmente nos enfermamos. Y para que lo entiendan, imagínense que ustedes conocen a una persona que está con rabia, que está con ira, una persona que está iracunda. ¿Cómo reconocemos nosotros a una persona que está enojada? Porque se pone roja, le tiembla la cara, le tiemblan las manos, el corazón se les va a salir, respiran como un toro, y entonces pasa alguien al lado y le dice, ¿te enojaste? ¿Por qué? ¿Por qué lo reconocemos? Porque nosotros liberamos unas cantidades de sustancias que hacen que nuestro cuerpo adquiera el mismo estado de mi mente, porque la ira la sentimos realmente en la mente. Pero eso no solamente ocurre con esos estados de rabia, se llaman estados de ánimo y nosotros podemos sentirnos alegres, contentos, tristes, de mal genio. Pero ¿cuánto dura una ira? ¿Cuánto dura una ira? Una ira puede durar segundos, se nos sube y después se nos pasa. El problema realmente no es esa rabia instantánea, sino lo que pasa después de la ira. Porque después de la ira nosotros empezamos a sentir culpa, vergüenza, odio, resentimiento, rabia, una cantidad de emociones negativas que pueden durar el resto de la vida. Pero el problema es que esas emociones negativas es como si nosotros metiéramos el vaso en el dispensador de sustancias negativas. Y para que me entiendan el poder de lo que estamos hablando, les voy a contar cuáles son esas sustancias y qué efecto tienen en nuestra vida. Quiero que observen, yo les dije, cuando nosotros estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos con esa culpa, esa vergüenza, esa rabia, ese odio, ese rencor, ese resentimiento, liberamos sustancias que hacen que mi cuerpo adquiera el mismo estado de mi mente. Y vamos a hablar de una sustancia en específica que ustedes la van a conocer después, porque vamos a hablar mucho de ellas, y es una sustancia que nos hace estresar. ¿Han oído hablar del estrés? O la enfermedad de moda. Todo el mundo hoy habla de estrés. Pero ¿dónde siente uno el estrés? Realmente el estrés está en la mente. Después vamos a hablar que el estrés es bueno, pero eso es otra historia que lo vamos a ver en uno de los programas más adelante. El caso es que el estrés, cuando nosotros estamos estresados, liberamos sustancias que hacen que nuestro cuerpo se estrese. Y quiero que se aprendan este nombre, quiero que se aprendan esta sustancia, se llama cortisol. Repitan todos, cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando tú estás estresado, lo que estás es inundado de cortisol. Pero el cortisol lo vas a conocer porque el cortisol es una droga que venden en la farmacia. La venden y sirve para todo, la llamamos cortisona. Y la cortisona sirve para los problemas bronquiales, para el asma, para las alergias, para los problemas inmunológicos, para el lupus, la artritis, el asma. Tiene muchísimo. Si tienes problemas en la piel te la untas, si tienes dolores te la inyectan. Sirve para todo, es una droga muy buena. Pero ustedes se preguntarán, vení, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual los médicos no la mandamos más? Porque resulta que el cortisol tiene muchos efectos adversos. ¿Y cuáles son esos efectos adversos que produce el cortisol? Puede producirse uno o pueden producirse varios. ¿Cuáles son esos efectos? Pongan atención. Puede producir elevación de la presión arterial, puede producir elevación de los niveles de azúcar, obesidad, acné, puede producir problemas de colesterol y triglicéridos, puede producir osteoporosis, produce espasmos. A nivel mental produce oscuridad, todo lo ves negativo, te vuelves negativo, pesimista. Y uno de los efectos más poderosos que tiene el cortisol, y pon atención, es que baja las defensas. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estás inundado de cortisol, es decir, estás estresado, entonces no sales de una gripa para entrar en otra.
Entonces vas donde el médico, le dices al doctor, doctor, es que llevo 15 días con gripa. Y el médico le dice, eso es estrés. Sí, doctor, pero es que además tengo un mico en el hombro. Sí, eso es estrés. Ah, pero es que además tengo acné, eso es estrés. Y me salió un uñero, eso es estrés. Tengo gastritis, me olvidaba. También produce gastritis, el cortisol. Y lo que realmente estás es inundado de cortisol. Y ese cortisol finalmente hace que te enfermes y te sientas mal. Ahora, recuerden que yo les dije que nosotros, y entonces empiezas a entender qué es lo que está pasando contigo. Entonces tú puedes decir, ahora sí lo puedes decir, ah, claro, yo ya sé, lo que yo estoy es inundado de cortisol. Cuando tú entiendes que estás inundado de cortisol, entonces es el primer paso para cambiar tu vida. Vamos. Doctor José Gerardo Albán, Medicina para la Felicidad. ¿Cómo curarse con el poder de la mente? Muy bien, ahora ya entendiste que lo que estás es inundado de cortisol. Entonces la pregunta, tú dices, listo, ya entendí que estoy inundado de cortisol. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la contra? Resulta que nosotros efectivamente tenemos, les dije, son dos dispensadores. Uno de sustancias positivas y uno de sustancias positivas y uno de sustancias negativas. En las sustancias positivas está el cortisol. Ahora, ¿cuál es la contra? La contra es una sustancia que se produce en el cerebro, es tal vez el 50% de todos los neurotransmisores del cerebro y produce todos los efectos contrarios del cortisol. Y esta sustancia, cuando tú estás deprimido, no duermes, tienes ataques de pánico, vas donde el psiquiatra y el psiquiatra te manda una droga para liberar de manera artificial esta sustancia en tu cerebro. Pero hay una manera natural de liberar esta sustancia en tu cerebro y esa forma natural es sonreír. A ver, carita feliz todos, sonrían. Por eso este nuevo programa se llama Medicina para la Felicidad. ¿Quieres estar sano? Sonríe. ¿Quieres estar sano? Sé feliz. Cuando tú empiezas a darte cuenta que todas las emociones negativas liberan todas esas sustancias negativas y que cuando estás contento, estás feliz y sonríes, empiezas a liberar sustancias positivas, entonces vas a quedar con la tarea de cada hora con reloj, vas a decir mi dosis de dopamina y sonríes. Fácil o difícil. Cada hora con reloj vamos a sonreír. Nuevamente vamos a recibir las llamadas 489-8356. 489-8356 y esperamos tu llamada. Mientras tanto, les voy a contar que nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra vida, porque podemos tomar la decisión de empezar a hacer cosas que me hagan ser diferente. Me explico. En la clase pasada, en el programa pasado, les explicaba que antes de acostarte, te dejé con la tarea de que antes de acostarte, el último pensamiento antes de dormir fuera positivo. ¿Cuál es ese ser que quieres ser? Diseña ese ser. Piensa, yo quiero ser una persona positiva, optimista, de buen genio, tolerante, paciente, flexible, amoroso. Y te lo empiezas a imaginar cómo sería tu vida, ese nuevo ser, todos los días. Y te acuestas con esa persona en tu mente. Todas las noches cuando nosotros nos dormimos, nuestra mente inconsciente se queda organizando todo lo que hiciste ese día. Y entonces dice, esto me sirve, esto no me sirve, desechemos esto, acomodemos esto. Lo que hace tu mente cuando duermes es acomodar todo lo que hiciste en las 16 horas que estuviste despierto. Y entonces cuando tú le dejas a tu mente ese recuerdo, esa imagen, entonces tu mente va a trabajar sobre esa imagen toda la noche. Y en la mañana, cuando te levantes, cuando te despiertes, lo primero que haces es pensar en ese nuevo ser. Y entonces sacas de tu archivo ese nuevo ser. Quiere decir que tu mente inconsciente empieza a trabajar sobre la nueva persona que quieres ser. Todo el día, a lo largo del día, vas a recordar que tienes que sonreír para liberar dopamina y sentirte mejor. Y entonces vas a sonreír y vas a recordar esa persona maravillosa que eres. Cada vez que tú encuentres en tu vida que estás pensando en esa persona negativa y dices, ay, yo tan de mal genio, yo tan egoísta, yo tan impaciente, tan intolerante, entonces piensa en ese ser que realmente quieres ser. La idea de este programa y de lo que vamos a ver más adelante, vamos a hablar de enfermedades como el lupus, como el cáncer, del estrés, de todas las enfermedades que nos producen y cómo nosotros nos podemos curar con la mente. Lo más importante es que empieces a entender que todo esto radica en cómo tú te sientes.
Si en tu mente te sientes deprimido, te sientes enfermo, te sientes mal, entonces te vas a sentir así. La idea es que empieces a cambiar, hagas conciencia de cuál es ese ser que quieres ser y empieza a programar esa nueva persona. Recuerden que esto es científico, aquí no voy a hablar de nueva era, no vamos a hablar de religión ni de nada esotérico, sino que estamos hablando de ciencia. No competimos con la medicina que nos ortodoxa ni con la medicina alternativa, no, es una nueva visión que nos enseña que nosotros somos un solo cuerpo, somos una sola persona, no somos partes, sino que somos un todo. Y la idea es que nosotros podamos empezar a entender que cada parte no está aislada, sino que somos un todo y funcionamos de una manera armónica. Si una parte empieza a funcionar mal, todas las demás empiezan a funcionar mal. ¿Quieres estar sano de una? Tienes que estar sano de todas. ¿Y cómo lo haces? Usando el poder de tu mente. Entonces, vamos a seguir y vamos a entender un poco de cómo nosotros nos enfermamos. Mientras esperamos las llamadas, quiero contarles qué es lo que sucede que nos hace enfermar. Se empiezan a dar cuenta que todo está en el manejo de las emociones. ¿Y cómo es esto del manejo de las emociones? Todos nosotros, cuando estamos pequeños, es un manejo cultural. Cuando estamos niños, tenemos llamadas. Vamos a dar un paréntesis para recibir esta llamada. Lo escuchamos, contestamos y seguimos. ¿Escuchamos? Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? José Héctor Parra. José, cuéntanos. Doctor, lo felicito por su maravilloso programa. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los oyentes. Muchas gracias. Y lo felicito por su conocimiento. Muchas gracias, José Héctor. Doctor, yo tengo una preguntita. Dale, con mucho gusto. ¿Qué será bueno para uno cuidar el cerebro? De pronto algo natural. Mira, si tú esa quieres... era mi pregunta, doctor. Muy gentil, gracias. Yo me imagino que lo que tú quieres es, lo que tú me preguntas es cómo hacer para ser más inteligente, tal vez. Cómo hacer para tener mejor memoria. La verdad es que existe, hoy en día la neurociencia nos enseña que existen técnicas que puedes utilizar para volverte más inteligente y mejorar tu memoria. Y les voy a contar esta historia, es una historia real, es un estudio científico, recuerden que aquí solo voy a hablar de ciencia, y es un estudio científico que hicieron con los taxistas de Londres. En Londres los taxistas, como Bogotá, es una ciudad bastante grande, caótica, pero a diferencia de nosotros que manejamos carrera tal con calle tal, allá no se manejan números sino nombres. Entonces los taxistas tienen que aprender los nombres. Entonces no solamente se tienen que aprender esos nombres, imagínense la cantidad de calles que puede tener Londres, pero adicionalmente tienen que aprenderse rutas para evitar el tráfico. Entonces ellos hicieron un estudio con los taxistas de Londres antes de ser taxistas y 5 años después de ser taxistas. Evaluaron, le hicieron una resonancia magnética y encontraron que la parte del cerebro que tiene la memoria, antes de ser taxistas era de este tamaño. 5 años después hicieron la misma medición, hicieron una nueva resonancia y miraron que la parte del cerebro que tenía la memoria era el doble, es decir, se había desarrollado. Entonces, a raíz de ese estudio, empezaron a decirnos que para nosotros mejorar la memoria, tenemos que hacer lo mismo que si queremos sacar músculo. Si tú quieres sacar un músculo, tienes que fortalecerlo y tienes que hacer ejercicio. Si tú quieres mejorar tu memoria, tienes que utilizar tu memoria. Entonces, existen ejercicios para utilizar la memoria, como son aprenderse los números telefónicos, aprenderse los nombres, hacer ejercicios como el sudoku, los crucigramas, utilizar tu memoria. Porque mientras más utilizas tu memoria, más se fortalece. Eso es lo más importante para tú empezar a entender que tú te puedes programar incluso para ser más inteligente y empiezas a fortalecer tu memoria para mejorarla y cambias tu vida. Espero haberte dado una claridad con relación a cómo tú, desde la neurociencia, y claro, todos me van a preguntar, doctor, ¿y qué me puedo tomar para? ¿Y qué puedo hacer para? Y yo les digo, mire, lo más importante no es lo que te tomas, sino cómo tú, a nivel de tu cerebro, vas a actuar para que todo lo que tú tomes, hagas,
tus ejercicios, tu dieta, tus medicamentos funcionen mejor. Y eso es lo que vamos a enseñarte aquí cada miércoles a las 9:30 de la noche por el canal universitario. Y entonces vamos a seguir. Continuamos entendiendo cómo funciona esto de la enfermedad. Entonces entendemos, tenemos los teléfonos 489-8356 para quienes quieran seguir llamando. La enfermedad funciona nosotros a nivel mental cuando tenemos una emoción guardada. Entonces explotamos y entonces aparece mal genio, hacemos cosas que después nos arrepentimos, pero resulta que después de que explotamos, entonces empezamos a tragar todo. Y uno pensaría que cuando uno se traga todo, entonces eso debería seguir derecho, pero realmente esas emociones que tú empiezas a guardar, que no expresas, que te quedas callado, que vives en soledad y sin recursos para defenderte emocionalmente, se empiezan a acumular y llega un momento en que eso es como una olla de presión. Haz de cuenta una olla de presión. Y esa olla de presión empieza a llenarse, a llenarse, a llenarse, hasta que llega un momento en que la olla ya no aguanta más y entonces explotas. Pero esa explosión hace que tú pues explotes emocionalmente, llores, grites, hagas cosas sorprendentes que después te arrepientes por haberlas hecho. Y entonces eso es como si volvieras a meter tu primera olla, lo primero que metes en tu siguiente olla de presión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en la siguiente, esa olla de presión se sigue llenando. Pero para la siguiente vez, ya la mente inconsciente diga, no, pero ya no me vas a hacer pasar ese oso otra vez, ya no vas a explotar como explotaste la última vez, ya no me vas a hacer pasar esa vergüenza. Y entonces tu mente inconsciente empieza a acumular, 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 y cuando ya no aguantas más, entonces explotas. Pero esta vez a la rodilla, a la espalda, al estómago, a la nuca, y finalmente empiezas a hacer una cosa que se llama somatizar. La idea es que no te guardes nada. Cuando tú sufres en silencio es cuando más te enfermas. Si tú quieres cambiar tu vida, tienes que soltar esas emociones que te están haciendo daño. Tienes que empezar a cambiar esa percepción que tienes de tu enfermedad, de esa percepción que tienes de las emociones que te están haciendo daño y empezarlas a soltar. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a pensar que te puedes sanar. Empezar a pensar que puedes vivir una vida más feliz. ¿Cómo lo haces? Sonríe, imagínate a esta persona y vas a quedar con dos tareas. La primera tarea es compartir esta información. Compártelo con tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo y diles a todos que tú aquí tienes un nuevo programa y este nuevo programa, Medicina para la Felicidad, nos va a enseñar cómo curarnos con el poder de nuestra mente de cualquier enfermedad. Y la segunda tarea es, no se te olvide, sonríe. Cada día, por lo menos cada hora, sonríe, haz una carita feliz y piensa bonito. Date la oportunidad de cambiar tu vida, empezar a pensar bonito antes de dormir, tu último pensamiento sea algo bonito sobre ti y el primer pensamiento en la mañana que sea algo bonito para ti.